linda, bienvenidos a una clase número 2 de semejanza y teoremas. Vamos a ver ahora lo que habitualmente se conoce en secundaria y después de matemática moderna como teoremas de Tales, porque por ahí históricamente no es el que se conoce como teorema de Tales, pero sí es el que se usa actualmente como tal. ¿De qué se trata el teorema de Tales? Bueno, acá tenemos un tipo de enunciado, uno de los muchos tipos de enunciado, dice dadas tres o más rectas paralelas, que serían la recta A, B y C, que acá las tenemos dibujadas, que serían paralelas. ¿Cómo notaríamos eso? Acá al costado ponemos A, vamos a hacerlo, notaríamos A es paralela a B, que a su vez es paralela a C. Bien, cortadas por dos transversales, que son estas dos, que están acá pintadas de rojo. Las transversales también podrían llegar a ser paralelas entre sí, no nos dice nada de eso, es decir, las paralelas pueden ser las transversales, que son estas T1 y T2, pueden ser secantes o también podrían ser paralelas. Lo importante es que los segmentos determinados en una de ellas, en una de las transversales, por ejemplo en esta transversal T2, los segmentos determinados son el segmento B, el segmento BC y todo el segmento AC también. Tenemos tres segmentos determinados, fíjense, tenemos A, B, B, C y también A, C. Esos tres son los segmentos determinados. También lo podemos nombrar al revés, pero serían los mismos segmentos. En vez de decir AB, podríamos decir segmento BA. En vez de decir BC, podríamos decir CB, pero es lo mismo. Y en vez de decir AC, podríamos decir CA. Bien. Los segmentos determinados en una de ellas son proporcionales a correspondientes en la otra transversal. Es decir, por ejemplo, la relación que hay entre AB y BC va a ser la misma que la relación que va a haber entre A1 y B1 y B1 y C1. Es decir, AB se correspondería con A1, B1, mientras que BC se correspondería con B1, C1 y así. Lo importante es que se pueden armar muchas proporciones y eso es una de las cosas que por ahí se saben olvidar. Es decir, esta que está acá en el enunciado, ¿sí? es la del enunciado y está bien. También el enunciado lo podríamos haber hecho de otra forma, es decir, en vez de decir dada tres o más paralelas, podríamos decir dada dos transversales, T1 y T2, no necesariamente paralelas, o sea, pueden serlo o no, cortadas por un sistema de rectas, un sistema de más de tres rectas paralelas. Los segmentos que determinen dichas paralelas sobre una cualquiera de las transversales son proporcionales a los segmentos correspondientes que determina sobre la otra transversal. Hay que usar la palabra correspondiente siempre, ¿sí? Son proporcionales, pero en correspondencia. Por ejemplo, si hablo del segmento AB con el segmento AC, lo que le correspondería sería el AB1 con el segmento A1C1. También puedo armar esa proporción. Es decir, además de esta proporción que está acá armada, que sería AB, que es este, BC, que es este, A1B1, que es este, y B1C1, que es este. Fíjense que acá en la notación que hemos usado las medidas, ¿no? Por eso tiene esos dos palitos ahí. Pero podríamos armar muchos más, y eso es lo que vamos a hacer ahora, armar muchas más para que se den cuenta todos los más que podemos armar. Es decir, podríamos haber tenido también AB es AC, como, acuérdense, AC sería desde acá hasta acá. ¿Como quién? ¿Quién se corresponde con AB en la otra transversal? A1, B1. Como A1, B1 es A1, C1. Y ahora lo que sí vamos a poner como corresponde la notación. Segmento, segmento, medida, 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 segmento, medida, medida, segmento, medida, medida. También podríamos armar entre, por ejemplo, también podríamos hacer BC es AC, como ¿quién se correspondería con BC? B1, C1. Como B1, C1 es A. ¿Y quién se corresponde con AC? A1, C1. Y así también podemos armar otra proporción. Otra forma de armar proporciones válidas sería, por ejemplo, hacer este segmento que es AB, que se corresponde con el A1, B1, armar una razón entre los dos, hacer así. AB es A1, B1, como,
Y acá, por ejemplo, podríamos hacer BC es AB1, C1. Acá le hemos armado de otra forma la proporción. En realidad hemos armado razones como esta que está acá, con segmentos que se corresponden. O sea, AB se corresponden con A1, B1. Y del otro lado pusimos otra razón con segmentos que también se corresponden sobre las transversales, pero están en distintas transversales, BC y B1, C1. Y ahora sí, bueno, vamos a poner acá el símbolo de segmento y medida, segmento y medida, segmento y medida, segmento y medida. Y bueno, y así podría armar, por ejemplo, AC es A1, C1, como, y bueno, elijo cualquier otro, por ejemplo, podría elegir BC es AB1, C1. Siempre hay que respetar esa lógica de armado, por ejemplo. En este tipo de armado que está acá, tomo segmentos, siempre para armar las razones, en este caso AB y BC, fíjense, AB y BC que están sobre la misma transversal. Y la razón que armo de este lado también están sobre la misma transversal, nada más que en este caso están sobre la transversal T1 y en este caso están sobre la transversal T2. Y por supuesto que los numeradores se corresponden entre sí, este sería S y el otro sería este. Y los denominadores también se corresponden entre sí, sería S y este sería S. Bien, con esa misma, ahora, en el caso de la derecha usamos otra lógica. Fíjense, voy a borrar eso que he marcado, como hicimos en el caso de acá a la derecha. En este caso a la derecha, acá, en realidad tengo las dos transversales, digamos, en los numeradores tengo la transversal T1 y en los denominadores tengo la T2. AB es este de acá que está sobre T1. Es A1, B1, que es este que está acá, pero que está sobre T2, así que acá es al revés. Mil disculpas. Que sería T2 sobre T1. Y se marcan ahí T2 sobre T1. Aquí he armado AB, que es este, es A1, B1, el que está sobre la otra transversal, como BC, que está sobre la transversal T2, acá, es AB1, C1, que está sobre la transversal T1. He usado una lógica diferente a la que usaba acá, donde acá usaba una lógica para poner acá T2 y acá T1, en realidad de acuerdo a los nombres que le hemos dado ahí, ¿no? Fíjense que son lógicas de armado diferentes, pero siempre respetando una regla. Y si respetamos esa regla de hacer que se correspondan los segmentos cuando armo las razones, no va a haber problema. Lo que vamos a hacer es aplicarlo. Vamos a aplicarlo y vamos a aplicarlo con cualquiera de esas formas según cuál nos convenga. Vamos a basarnos en general en esta, en la teórica, ¿sí? Pararnos sobre una transversal y acá sobre la otra, pero por ahí podemos llegar a necesitar usar alguno de los otros casos. Veamos acá un primer problema para practicarlo, para que no quede en el aire el teorema de Tales. Tengo una catedral acá dibujada, tengo como si estas fueran dos calles que llegan a la catedral quizás, ¿sí? Acá están. Me dice que acá hay 60 metros, me dice que acá hay 20 metros, me dice que acá hay 25 metros y que acá se ha borrado el cartel y la información de cuántos metros había. Supongamos que es muy difícil medirlo, podemos tener una acequia al medio, un río, lo que fuera, acá es muy difícil medirlo, o edificios al medio, cualquier cosa. Y queremos conocer esta medida. Nos faltaría aclarar acá que la calle 1 y la calle 2, que son estas que están acá marcadas, y podríamos agregar quizás para que sea el teorema de Tales, la idea de acá una línea, a ver si me deja. Una línea ahí. Si prestamos atención, ahora tendríamos, le voy a poner nombre a, esta podría ser B y esta podría ser la recta C, ¿sí? Entonces A es paralela a B, habría que aclararlo en este problema, y paralela a C. Para poder resolverlo, este dato debería de estar, es decir, que esas tres líneas son paralelas. Y me dice que esas tres líneas son paralelas, tranquilamente esta, por ejemplo, puedo considerar como T1 y esta otra la puedo considerar como T2.
Y ahí voy a poder usar el teorema de Tales. Estoy en las condiciones para usarlo. No hace falta hacer todas estas líneas para darme cuenta que estoy en las condiciones. Sí haría falta esto, que son paralelas esas tres líneas de ahí. ¿Qué voy a plantear entonces? Lo que voy a hacer para poder trabajar, primero voy a borrar toda esa raya que he agregado, para que no me ensucien tanto el dibujo. Sí voy a dejar A, B y C. Voy a ponerle nombre a los vértices. Por ejemplo, acá le voy a poner A, acá B y acá C, para poder trabajar. Y acá A1, eso siempre va a ser necesario para poder trabajar. B1 y acá C1. Los nombres que le pongan no importa, yo elijo los nombres, pero por lo general conviene nombrarlos así como he hecho, ponerle nombre a una de las transversales y a lo de la otra ponerle el mismo nombre con un 1, con un asterisco, con algo. Bien, AB lo conozco, ABC es el que no conozco, A1, B1 conozco la medida y B1, C1 conozco la medida. Entonces vamos a hacer acá, AB, de acuerdo al teorema de Tales, como segmento y en medida, es A. BC, que es este, que es el incógnito, que le puedo llamar X, si quieren, le ponemos acá X, como este otro segmento, que es A1, B1, la medida de ese, ¿no? Esa es la medida del segmento este que está acá, que va a ser B1, C1. Bien, ¿esto por qué? Por el teorema de Tales. Y obviamente lo que arma es una proporción donde tengo una única incógnita. Ahora reemplazo los datos. La medida de esto la tengo, que la tengo acá, que es 25. Son todos metros, así que no lo voy a poner en las unidades porque son todas metros. Al final el resultado va a ser metros, bastante fácil. A1, B1, que es este que está acá, me dice ahí que son 20 metros. Pongo los 20 metros. Y B1, C1, que es este de acá, me dice que son 60 metros. Entonces pongo, bueno, dije que no iba a poner los metros para que no me molesten en las cuentas por ahora. 60 metros. Estoy seguro que está todas las mismas unidades, con lo cual no tendría problemas de unidades y el resultado va a ser en metros. En este caso voy a hacer 25 por 60, que es el producto de los extremos, esto por esto, es igual a X por 20, que es el producto de los medios. Y bueno, sacaré la cuenta de cuánto es 25 por 60, son 1200, 1500. Si no me equivoco, es igual a X por 20. Sé que X es igual a 1500 dividido en 20. Que eso, si no me equivoco, me da 75, pero podemos hacer acá en un costadito. 1500 dividido 20. 150 está de 7. 7 por 20, 140. Sobran 10, bajo el 0, está de 5. Bien, perfecto, era 75. Entonces me da que 75 es igual a X. ¿75 qué? Metros. Entonces la respuesta, ¿cuál va a ser? RTA 75 metros. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el problema de otra forma para que vean que, bueno, no es la única, que esto es lo lindo del teorema de Tales también, ¿no es cierto? Me da muchos recursos, borremos, lo hagamos de otra forma. Es muy importante sacarle todo el jugo que podamos a los problemas desde un principio. Voy a borrar todo este enchastre que he hecho acá. Y lo hagamos de otra forma. Fíjense que recién para resolverlo planteamos. Le pusimos nombre acá, lo voy a poner de vuelta, A, B, C, acá A1, B1, C1. Y en vez de plantear, como hice recién, AB es ABC, voy a plantear, por ejemplo, AB es A1, B1. Entonces voy a hacer AB es A1, B1, van a ver que va a salir también, como, por ejemplo, BC, que es el que desconozco, es a su correspondiente, que está acá, B1, C1. Ahora reemplazo por los valores, AB lo tengo acá, 25, pongo 25. A1, B1 lo tengo acá, es 20. Como BC, que es el que no conozco, que es X, pongo X. Es a B1, C1, que es este que está acá, que son 60. Fíjense que la cuenta que va a quedar es la misma, 25 por 60, producto de los extremos, es igual a 20 por X. Obviamente la cuenta que queda es la misma, así que acá es 1500 igual a 20 por X.
Y bueno, 75 igual a X. Y así, bueno, de otra forma lo resolvimos también. Espero les haya servido. Esta es una próxima entrega del teorema de Tales, donde estaremos aprendiendo un poco más algunos criterios de semejanza de triángulos y practicando más ejercicios.